La primera parte del Génesis muestra cómo después de la creación y el pecado de Adán y Eva, el mundo se va corrompiendo más y más, hasta el punto que llega a la Torre de Babel, donde la pretensión era construir una ciudad y una torre que alcance al cielo para hacernos famosos y para no dispersarnos, dice, por la superficie de la tierra. O sea, aquí el punto central es querer llegar al cielo sin Dios. O sea, querer realizar tu vida sin Dios, mi vida sin Dios. O sea, yo soy capaz, yo puedo lograr mis metas, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a conseguir un trabajo, voy a tener la casa, tener el carro, todo lo que yo me he soñado lo voy a lograr en mis fuerzas. Si necesito viajar a otro país lo hago y ya está. Pero yo lo voy a lograr. Y entonces, ¿qué sucede? Dice que el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres y se dijo: son un solo pueblo con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Voy a bajar y a confundir su lengua, de modo que uno no entienda la lengua del prójimo. A este punto, podemos preguntar, bueno, Dios hizo a los hombres, los hizo a todos, cierto, pero los hizo libres. ¿Por qué Él se tiene que meter en nuestra vida? ¿Por qué, si yo quiero hacer otra cosa que no es lo que está en sus mandamientos, Él se quiere meter, me quiere impedir realizar mi vida como yo quiero? Y es verdad, en ocasiones Dios interviene en nuestra vida y hace que ciertas situaciones vayan al fracaso. Dios lo permite. Pero no para destruirnos, no porque nos tenga envidia, porque nos quiera hacer pasar un mal rato, o nos quiera arruinar la vida. No, al contrario, porque nos quiere salvar. Y es precisamente lo que vemos en el Evangelio. El Evangelio de Marcos, a un cierto punto, prácticamente de la mitad en adelante, se estructura en torno a 3 puntos fundamentales, que son los 3 anuncios de la pasión y las 3 invitaciones a seguirlo. Este es uno de estos, donde nos invita a seguirlo. Y lo dice muy claro: que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo. Fíjate que el mundo de hoy, ¿cuál es el pecado que hay? El pecado de gula, donde el mundo nos dice: no te niegues nada, date gusto en lo que vos querrás, disfrutar la vida, pasarla bien, que no te importen los demás, lo que los otros piensan. El punto es que quien vive de esa manera está destruyendo su vida, porque a lo mejor se deja llevar del licor, o de los pecados de sexualidad, o de las apuestas, o de las drogas, o simplemente un afán de ganar dinero con el trabajo, y al final está destruyendo tu vida. Por eso el Señor nos habla muy directo, dice:
el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo. El primer punto es, tú tienes planes, tienes proyectos, tienes anhelos. Primer paso, niégate todo eso. Niégate a ti mismo. Si quieres ser feliz, primero, niégate todo eso. Segundo, cargar con la cruz. La cruz no es algo estático, siempre es algo dinámico. Por ejemplo, para comprender bien qué es la cruz, es tener claro que la cruz es el sufrimiento por hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, no es cualquier sufrimiento. Porque si, por ejemplo, yo me paso la vida emborrachándome y después tengo un problema en el hígado de cirrosis, porque eso es consecuencia de mis pecados. O si me paso la vida en el pecado de la gula, y después me sale una diabetes, igual, consecuencia de mis pecados. Eso no es, bueno, ahora tengo que aceptar la cruz, tengo que aceptar la voluntad de Dios. No, cuidado. No le pongas a Dios lo que son consecuencias de tus pecados. Entonces, ¿qué es la cruz? Es el sufrimiento que viene por realizar la voluntad de Dios. O sea, por ejemplo, en el caso de los casados, la cruz, el esposo, la esposa. Cierto que la cruz tiene un aspecto de ignominia, la cruz es algo horrible, pero cuando está Cristo, se vuelve gloriosa. Se vuelve gloriosa en nuestra vida. Si Cristo entra en nuestra vida, se vuelve gloriosa la cruz. Y dice que cargue con su cruz y me siga. O sea, mucha gente dice, que se haga la voluntad de Dios. Cuando viene el sufrimiento, cuando viene una enfermedad, cuando viene no sé qué, que no encuentro trabajo, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Como si las cosas horribles fueran la voluntad de Dios. Y puede ser que sí, hay un aspecto de la voluntad de Dios en el dolor y el sufrimiento. Pero fundamentalmente la voluntad de Dios es lo positivo que Dios quiere que hagas en tu vida. Por ejemplo, que puedas rezar, que puedas ponerte al servicio de otras personas, que puedas ayudar a otros, que puedas anunciar a Cristo donde quiera que te encuentres, aun con el riesgo de tu vida. Las iglesias, la situación que estamos, y las iglesias no se cierran. Estamos aquí con el riesgo de nuestra vida y anunciando a Jesucristo, sabiendo que es el que va por delante. Y dice entonces Jesús, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿Qué es salvar tu vida? Es empeñarte en lograr lo que tú has pensado que tenías que hacer. Yo quiero hacer esto, lo voy a hacer. Bueno, vas a perder tu vida. Así de simple. En cambio, el que pierde su vida por Cristo y por el Evangelio, la salvará. Esa es la clave de todo. ¿Tú quieres realmente ser feliz? La clave es dar la vida por Cristo y por el Evangelio.
Que no nos avergoncemos, dice Jesús, ante esta generación descreída y malvada. No nos avergoncemos de Cristo. Pues si nos avergonzamos ante esta generación descreída y malvada, el Hijo del Hombre se va a avergonzar de nosotros cuando Él venga en su gloria al final de los tiempos. Dámosle pues al Señor que podamos anunciar a Cristo. Sí, tal vez no somos los mejores, tal vez vemos nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras debilidades, pero que en medio de eso tú quieras entrar en el combate de la fe, de eso se trata, seguir a Cristo. Oremos.